Hola, mi nombre es Andrea Antunes y en este video vamos a ver de qué se trata la lógica proposicional. Comencemos. Al finalizar esta clase querremos contestarnos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cualquier frase es una proposición? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proposición? En particular, cuando hablemos de proposiciones, querremos saber si esas proposiciones son verdaderas o falsas. Y puede ocurrir que esas proposiciones sean compuestas. ¿Y cómo justificamos que esa proposición es verdadera o falsa? Esta última pregunta nos va a llevar más de este video. Lo veremos también en el segundo video. Por lo tanto, vamos a definir qué son las proposiciones, qué es una función proposicional y cómo se construyen proposiciones compuestas. Comencemos. Entonces, a ver, hay frases que al enunciarlas podremos decidir si determinan una situación, un hecho, alguna acción que es verdadera o falsa, que ocurre o que no ocurre. Pero hay muchas otras frases donde hacer esto, de preguntarnos si ocurre o no, es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. Por ejemplo, veamos frases de la vida cotidiana. Por ejemplo, la frase buen día. Claramente decir buen día no representa una frase que podamos decir que es verdadera o que es falsa. Es una frase en sí, pero no es una afirmación que podamos decir que es verdadera o falsa. Sin embargo, cuando decimos hoy está nublado, sí es una proposición. ¿Por qué? Porque podemos ir por la ventana, mirar si hay nubes en el cielo y decidir si esa frase está diciendo la verdad o no. Una proposición entonces es un enunciado del cual es posible determinar su valor de verdad, es decir, podemos decir si es verdadero o falso, pero no ambas alternativas a la vez. El correspondiente valor de verdad es verdadero o es falso se llama valor de verdad de la proposición. Veamos qué ocurre cuando trabajamos con números, con cuentas. Por ejemplo, podemos decir 4 más 3. 4 más 3 representa una cuenta. Ahora bien, no estamos afirmando nada acerca de esa cuenta. No estamos diciendo que se puede hacer, no estamos diciendo que es una cuenta que se trabaja con números enteros. No afirmamos nada sobre esa cuenta, es una cuenta en sí. Por lo tanto, no es proposición. Cuando decimos que esa cuenta da, por ejemplo, 8, ahí ya estamos diciendo algo acerca de esa cuenta. Estamos diciendo que 4 más 3, que en particular es 7, debe dar lo mismo que 8. Y eso realmente no ocurre, es falso. Como podemos decir que es falso, esta afirmación es una proposición. Pero hay que tener mucho cuidado porque uno puede tener igualdades, puede tener símbolos y demás, pero a veces no siempre esos símbolos, por ejemplo, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, representan alguna afirmación. Por ejemplo, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado no me está diciendo nada acerca de quién es a, quién es b, quién es c. Entonces uno no tiene ahí una afirmación, no tiene una proposición. O sea, tiene una afirmación que no es una proposición, no puedo decir si es verdadera o falsa. Sin embargo, si le pongo contenido, por ejemplo, digo que tengo un triángulo rectángulo, que la A, la B y la C son las medidas de los lados y que la C es la hipotenusa, entonces puedo decir que esa A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado es la identidad trigonométrica que uno ya conoce y en particular puedo enunciar lo que sería el teorema de Pitágoras. Estoy armando una proposición y en particular es una proposición que es verdadera. En matemática tenemos muchas proposiciones verdaderas que ocurren siempre. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que cuando toman este carácter de que es verdadera para toda la teoría, se le llama teorema. Y al ser importante dentro de esa teoría se le dice teorema, teorema de Pitágoras. En matemática vamos a ver muchos de estos teoremas, proposiciones que son siempre verdaderas.
cuando se cumplen las condiciones que dicen ese teorema. Y hacer las demostraciones de eso no es tan trivial. Pues bien, como vimos en la última afirmación, notamos que podemos utilizar fórmulas para armar proposiciones. Esas fórmulas o frases que tienen alguna variable se llaman función proposicional. No llegan a ser una proposición, porque hay variables que no están definidas. Por ejemplo, en esta función proposicional P en X dice que X es un número irracional. Si yo a eso le agrego contenido, por ejemplo, digo P en 4, 4 es un número irracional, P en 4 es equivalente a decir que 4 es un número irracional, podemos encontrarnos con una proposición. Recién al indicar qué valor toma la variable, voy a tener una proposición. Y ahí puedo determinar. Antes no lo podía hacer, ahora sí puedo determinar, por ejemplo, que 4 es un número racional, claramente es falso. No pertenece al conjunto de los números irracionales. Dependiendo de dónde lo evalúes, vamos a poder decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, si lo evalúo en pi, voy a decir que es verdadero. Bien, puede ocurrir que tengamos más de una variable definida dentro de mi proposición, por ejemplo, en este caso, donde aparece la variable n, que es la variable que está definiendo la proposición. Y encima aparece una simbología que no sé si alguna vez la viste. Esta función proposicional dice lo siguiente. La suma, este símbolo significa suma, desde i igual a 1 hasta n de esta fórmula, es un número impar. Tenemos que calcular esta cuenta, ahora lo veremos, cómo lo calculamos, y ver si ese número es impar. Pero lo tenemos que hacer hasta n. Bueno, veamos qué ocurre cuando pensamos esa función proposicional evaluada, por ejemplo, en 4. Y acá me preguntaría qué ocurre. Para eso voy a tener que empezar a ver si realmente esta cuenta me da un número impar o no. ¿Cómo hacemos eso? Bien. Este símbolo de sumatoria está abreviando una suma. La suma que arranca en 1 y termina en 4. ¿Sí? En este caso es 4. ¿Y qué suma es? Lo que vas a tener que hacer es sumar esta fórmula cuando lo iterás, cuando lo evaluás, primero en 1, después lo evalúas en 2, y así en 3, hasta llegar al 4. Si haces esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta que está acá está abreviada en esta simbología de sumatoria. Por lo tanto, acá tenemos que la primera cuenta me da 0, la segunda cuenta me da 3, la tercera cuenta me da 8 y la cuarta cuenta me da 16 menos 1, 15. Por lo tanto, esta cuenta me da 8 más 3 es 11, más 15, 26. Ahí empiezo a notar que el resultado de esta cuenta, ¿sí? Pero ahora pensada en 4, ¿sí? La cuenta pensada en 4 ya la tengo, es 26 y no es un número impar. ¿Por qué no es un número impar? Para que sea un número impar no debe ser par. Y este número es realmente par. ¿Cómo nos damos cuenta que es par? Porque es 2 por 13. 2 por un número, ¿sí? Un numerito acá, le voy a llamar K, un numerito K, que es un numerito entero. Entonces, cada vez que un número se escribe como 2 por un número entero, podemos decir que es el doble de un número y por lo tanto es par. Este número entonces es par.
Como es par, no va a ser impar. Para ser impar, debería tener la pinta de 2 por un número más algo, más 1. Si vos es un número par más 1, es un número impar. Entonces, claramente lo que nos dio la suma es que me dio un número par. Acá justificamos y tuvimos que darnos un poquito de vueltas, que digamos, para justificar que esto era falso. El resultado de la función proposicional evaluada en 4 me dio un número par, no me dio un número impar. Nota que tanto la primera proposición como la segunda que construimos, las primeras en 4 en pi o en este 4, q en 4, esas proposiciones para justificarlas tuvimos que apoyarnos en una teoría. Por ejemplo, la anterior en la teoría de los números reales, cómo se dividen, cómo son los conjuntos, qué significa ser irracional o racional. Y en la segunda tuvimos que aprender un poquito sobre notación de sumatoria, saber cuándo es par, cuándo es impar, cómo justificar que algo es par o impar, con lo cual demostrar y justificar que proposiciones son verdaderas o falsas no es tan simple. Hay que redactar un poco. Y veamos qué pasa si esa función proposicional no la quiero ver solamente en un valor. Supongamos que la quiero ver en más valores. Por ejemplo, quiero ver qué ocurre en todos los valores reales. ¿Qué pasa para todo x perteneciente a los reales con esta proposición? Con esta función proposicional. Esta función proposicional se cumple para todos los x pertenecientes a los reales. Acá ya construí con un cuantificador, que es este para todo, una proposición, porque definí dónde voy a mirar la función proposicional. Y cuando digo esto, para todo x perteneciente a los reales, la x es un número racional, me doy cuenta de que es falsa, porque no se cumple para todo. ¿Cómo justifico ese falso, ¿sí? Que no se cumple para todo? Indicando que hay alguien que no lo cumple, alguien dentro de tu conjunto que no lo cumple. ¿Quién no lo cumple? Y bueno, por ejemplo, pi es un número real, pero no es, bueno, acá pi en realidad quiero que no sea, a ver, pi es irracional, tendría que ser alguien que no lo cumple. Entonces pi no me sirve. Tiene que ser un número que, por ejemplo el 2, sea un número real, pero no cumpla la p. Cuando yo digo esto, ven que no cumple la p, estoy dando a alguien que contradice esta afirmación. Alguien que no es irracional. O sea, no tengo que dar un ejemplo, tengo que dar un contraejemplo. Alguien que contradice el para todo. ¿Para todo lo cumple? No, aquí hay alguien que no lo cumple. Podría entonces preguntarme si hay alguien que lo cumple. Es decir, ¿existe un x perteneciente a los reales tal que ese x es irracional? ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Y ahí sí, cuando uno tiene una existencia, justifica la existencia mostrando quién es. Existe porque, ahora sí, pi es un número real que además es irracional. Acá cité un ejemplo para la existencia. Entonces, en la existencia uno tiene que mencionar por qué dice que hay un elemento que existe, que hay un elemento irracional. Por ejemplo, citando un ejemplo concreto de esa existencia. Hay alguien.
pueden haber más de uno, pero hay alguien. O indicando algo de la teoría que te determine que sí o sí va a haber alguien que es irracional. Un poco más complicado, te tendrías que apoyar en alguna teoría y justificar por qué decís que hay un número. Pero podría ser, por ejemplo, eh, con funciones lineales, ¿sí? Que tienen alguna pendiente. Yo digo que en algún momento corta el eje X. Bueno, porque la pendiente me indica cómo está inclinada y en algún momento va a cortar. Entonces tengo algo de teoría que quizás puedo justificar sin mencionar un ejemplo concreto. Puedo armarme el existe, justificar la existencia sin tener en concreto un caso concreto donde mirarlo, la existencia, ¿sí? Entonces, eso vamos a trabajar y seguramente va a implicar conocer un poco más de las teorías con las que vamos a trabajar. En principio vamos a saber cómo justificar si un para todo es falso, y en algunos casos cómo justificar la existencia de un elemento, ¿sí? Pero no solo tenemos esta forma de armar nuestras proposiciones. Por ejemplo, podemos unir dos proposiciones a través de un y. Por ejemplo, estas dos proposiciones las puedo juntar con un y. Para que dos proposiciones que están unidas con un y, ¿sí? Están trabajadas con una y, sea verdadera, tienen que cumplirse ambas. Así que si alguna de ellas, por ejemplo la primera, raíz de 2, pertenece a los racionales, es falso, si alguna de ellas es falsa, vamos a concluir que la proposición, la conjunción de las dos, es falsa. Hay que tener muy en cuenta esos símbolos, porque por ejemplo, si en vez de querer que las dos proposiciones se cumplan a la vez, quiero que alguna de las dos se cumpla, o la primera o la segunda, con que alguna se cumpla, con que alguna de estas dos se cumpla, mi proposición va a ser verdadera. Entonces, si miro entre estas dos proposiciones, veo, por ejemplo, que 5,56 es más grande que 5,555. Entonces, como es más grande, esta es verdadera y por lo tanto la proposición entera es verdadera. ¿Por qué? Porque una de las dos proposiciones se cumplió. En esta es falsa porque no se cumplieron las dos a la vez, mientras que esta es verdadera cuando alguna se cumple. ¿Sí? Estas son las más fáciles de trabajar, pero hay otras que quizás parecen un trabalengua. Por ejemplo, que no se cumpla esta proposición, significa que lo de adentro se debería cumplir. En este caso la de adentro es falsa, por lo tanto, que no se cumpla esta de acá adentro significa que es verdadera, ¿sí? La opuesta a esta proposición es lo mismo que decir que raíz de 2 no pertenece a Q, ¿sí? Y raíz de 2 no pertenece a Q, efectivamente es verdadera. Entonces la proposición va a ser verdadera cuando lo de adentro es falso. Cuando la proposición que estoy mirando, estoy negando, es falsa. La más complicada de todas, que seguramente es la que nos va a traer muchos dilemas, es la implicación, porque uno tiene que ver en una implicación, ¿sí? Que la implicación se cumple, es decir, se determina con un implica, y esto dice que si raíz de 2 pertenece a los racionales, entonces este número es mayor que este otro. Ahora, la implicación se va a cumplir
por algunas condiciones que vamos a mirar. ¿Cuándo se cumple una proposición? ¿Cuándo? Si la primera es falsa, no tiene ni sentido preguntarnos sobre la implicación, ¿sí? Quiere decir que la implicación no se ve afectada si lo que tengo como antecedente no se está cumpliendo, no dice nada acerca de esta implicación. Es decir, que cuando vos veas que el antecedente es falso, ya podés indicar que toda tu proposición es verdadera. Hay que tener un cierto cuidado con el P implica Q. Ya vimos que cuando la proposición inicial ya es falsa, la implicación no se contradice. Pero ¿qué pasaría si yo estoy con una proposición que arranca siendo verdadera? Bien, si es verdadera, ¿sí? Si la implicación es verdadera y la consecuencia es verdadera, la implicación ocurrió. Ahora, si la implicación, la P es verdadera, pero a pesar de que la P es verdadera, la Q es falsa, ¿sí? Cuando la P es verdadera y la Q es falsa, cuando ocurre eso, la implicación falló. Es decir, que decimos que toda la proposición es falsa. ¿Por qué? Porque la implicación no ocurrió. Entonces, ¿cuándo voy a mirar una implicación? Si la implicación arranca con falso, la implicación no se ve afectada. Siempre que una implicación empiece con una proposición falsa, la implicación es verdadera. Ahora, si estoy con una implicación que arranca con verdadero y no ocurre lo otro, voy a decir que es falsa cuando el consecuente es falso. Es el único caso en donde la implicación falló. Así que es mejor acordarse cuando tengas una implicación, cuando la implicación falla, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En los otros casos siempre es verdadera. Vamos a tener algunas formas de acordarnos qué ocurre en cada caso, que es a través de lo que se llama una tabla de verdad. Uno puede, a través de una tabla de verdad, asignar valores de verdad para P y para Q. En particular, el 0 representa el falso, el 1 representa el verdadero, y tener distintas opciones para P y Q. Y saber qué ocurre cuando tengo un I. Fíjate que cuando tenés un I, la única manera de que me dé verdadero, que es el último caso, es cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si no, siempre es falso. En esta tablita resumen además tenemos qué pasa cuando tengo un O. El O ocurre cuando alguna de las dos es verdadera. Ocurre cuando alguna de las dos es verdadera y va a ser falsa cuando las dos a la vez sean falsas. No ocurre P es verdadera cuando la P es falsa y falsa cuando la P es verdadera. Y la más difícil de todas, pero ahora que ya la hemos visto en un ejemplo, podemos indagar siempre. Cuando tenemos una implicación, la flechita que estamos viendo ahí, la implicación no ocurrió cuando arrancaste con verdadero y terminaste en falso. Es el único caso en la que es falso, en todas las demás es verdadero. Hay que tener mucho cuidado porque estas simbologías se pueden pensar con un para todo. Por ejemplo, para todo X pasa P de X y pasa Q de X. Y entonces uno tiene que ver que para todo el X que está mirando en algún determinado conjunto ocurre tanto la proposición P como la proposición Q. La otra manera es combinarla con un existe. Existe X tal que cuando ocurre P,
por ejemplo, entonces ocurre Q. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de proposiciones. ¿Por qué? Porque ahí podríamos, tanto el para todo como para el existe, hay que justificar a ver si tenemos alguna proposición donde esto te dé verdadero, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar un caso particular de la implicación. En el para todo tenemos que justificar que para todos los X que estamos mirando, siempre la proposición P se cumple y siempre la proposición Q se cumple. Así que veremos algunos ejemplos en la práctica que nos van a permitir entender, bueno, cómo justificar en cada caso, ¿sí? Lo verás en la práctica. La implicación es uno de los casos que más complicados vamos a tener en el caso de cuando queremos hacer enunciados, cuando queremos mirar y hacer demostraciones. Y en particular vamos a tener que cuando tenemos una implicación, podemos pensar también el recíproco y el contrarrecíproco. A veces las proposiciones me piden pensar en P implica Q. Por ejemplo, en esta frase, si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Bien, esta es una manera de preguntarse. Si vos arrancas con un equilátero, vas a ver si realmente es un isósceles, ¿sí? O sea que tiene dos lados iguales. Ahora bien, otra cosa muy distinta es preguntarse al revés, es decir, arrancar por Q y terminar en P. Este se llama el recíproco. Y el recíproco dice lo siguiente, si es isósceles, entonces tiene que terminar siendo equilátero. Eso creo que no ocurre. Hay triángulos que son isósceles que no son equiláteros. Entonces es muy distinta la pregunta al derecho que al revés. Es más, si en este caso la frase que un equilátero es isósceles se cumple siempre, mientras que el recíproco no se cumple nunca. Así que hay que tener cuidado. Estas dos proposiciones son distintas. Pensar de acá para allá no es lo mismo que pensar desde atrás para adelante. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros miramos no Q implica no P? Esto se llama el contrarrecíproco. Arrancar por atrás, negándolo de atrás y diciendo que no ocurre el antecedente, ¿sí? Entonces digo, no es isósceles, entonces no será, no es equilátero. Y ahora sí, si no es isósceles, no tiene chances de ser equilátero. Estamos diciendo lo mismo que la proposición original. Quiere decir que el recíproco y el contrarrecíproco dicen lo mismo, ¿sí? Son equivalentes. Entonces, muchas veces cuando uno quiere justificar que un equilátero va a parar a un isósceles, a veces le conviene armarse el contrarrecíproco y ver si el contrarrecíproco ayuda a la justificación. Sirve, es más fácil de justificar el recíproco. En este caso, yo creo que si estoy con el contrarrecíproco, me conviene ir a la proposición original, que es más fácil de justificar que con el otro. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando tenés una implicación podés pasarte al contrarrecíproco para la justificación, ¿sí? Y cualquiera de las dos te pueden ayudar. Esto que estamos viendo acá, que dos proposiciones dicen lo mismo, son equivalentes, si una es verdadera, la otra también es verdadera, si una es falsa, la otra también es falsa, es lo que denominamos equivalencia. Dos proposiciones que dicen lo mismo, aunque no estén simbolizadas de la misma manera. Esto es lo que llamamos, lo que denotamos con estos símbolos, con estas tres rayitas,
o lo que es lo mismo con una flecha que va y viene. Es decir, que P ocurre y entonces también va a ocurrir Q, pero además si Q ocurre, también ocurre P. ¿Sí? Entonces, este símbolo de 3 es cuando nosotros queremos decir que algo dice lo mismo, aunque no esté escrito lo mismo. Por ejemplo, vamos a mirar algunas equivalencias habituales. Por ejemplo, las negaciones. En este caso, decir negar un para todo, ¿sí? Vamos a leer lo que estamos diciendo acá. No ocurre que para todo X pase P. No ocurre esto. ¿Cuándo no ocurre? ¿Cuándo no pasa esto? Y bueno, cuando existe alguien que no cumple la P. Negar un para todo implica decir que existe alguien que no cumpla la P. ¿Sí? ¿Cómo negamos un existe? No existe nadie que cumple la P. Es lo mismo que decir que todos los X de ese conjunto, todos los X que están en ese conjunto que estoy mirando, cumplen el no P. Por eso no puedo encontrar a alguien que cumpla P. ¿Se entiende? Quiere decir que negar un para todo o negar un existe es equivalente a encontrar a alguien que no cumple o mostrar que todos los X no cumplen la proposición. Más fácil aún es cuando uno quiere negar un Y. No se cumple el Y. No se cumple que las dos proposiciones se cumplieron a la vez. Entonces decir que no se cumple esto es decir que no se cumplió la primera o no se cumplió la segunda. Por lo tanto, no se cumplieron las dos a la vez. Observa bien cómo quedaron los símbolos. Si pido que las dos se cumplan a la vez, negarlo es que alguna de ellas no se cumpla. Negar un I, negar que alguna de ellas se cumple, es lo mismo que decir que negar eso, que alguna de las dos se cumple, es lo mismo que decir que las dos no se cumplieron. Si las dos no se cumplen, no puedo encontrar una que al menos se cumpla. No puedo decir que el I sea verdadero. Entonces, cuando niegues un O, vas a encontrar que es un I de las negaciones. Muy bien. Los más difíciles de entender son las implicaciones. Recordar la implicación siempre es lo mismo que su contrarrecíproco, ¿sí? Que es la primera frase que vimos hoy, cuando miramos la implicación. El implica es lo mismo que su recíproco, ¿sí? Acá está, en esta última. La implicación, su contrarrecíproco. Eso es lo que vimos hoy. Miremos qué pasa cuando digo que P implica Q. P implica Q. ¿Qué pasaría si yo niego ese? Negar el P implica Q. Quizás esto es más fácil. Cuando la implicación no pasa. Y bueno, no pasa cuando se cumple P y no se cumple Q. ¿Se entiende? Es el único caso donde la implicación no se cumple. Entonces esta que está acá es más fácil de acordarse. Cada vez que vos quieras negar una implicación, es lo mismo que ver cuando es falsa. Es decir, que P se cumplió y no se cumplió Q. Si estamos de acuerdo con esto, que se entiende muy bien cuando miramos la tabla de valor, vamos a estar de acuerdo con esta de acá arriba. Para que una implicación se cumpla, la P debería ser falsa, ¿sí? Por lo tanto, no P. O, en todo caso, si la P es verdadera,
tiene que hacer la Q verdadera. Entonces, la implicación es lo mismo que ocurra alguna de estas dos cuestiones. O que la P sea falsa, ¿sí? O, si no es falsa, que al menos la Q sea verdadera. Muy bien. Ya tenemos aquí varias cuestiones sobre afirmaciones. En el próximo video vamos a ver cómo demostrar cada una de ellas de manera de tener una buena justificación, una buena demostración basada en la teoría. Teoría de números, teoría de números reales, números enteros, divisibilidad. O sea, vamos a empezar a ver algunas teorías que nos permiten hacer demostraciones. Pero ya podés avanzar bastante con la práctica. Nos vemos en el próximo video. Chao.